Si este video te ha llegado justo ahora, en este preciso momento de tu camino, no es casualidad. Hay una razón profunda, espiritual y urgente que te ha traído hasta aquí. Algo en tu corazón está inquieto, palpita, buscando respuestas que el mundo no te ha podido ofrecer hasta ahora. Y por eso los ángeles te han guiado hasta este mensaje. Porque hay una verdad que ya no puede permanecer oculta, una revelación que necesita ser entregada a tu alma. Viniste aquí buscando comprender por qué todo parece tan confuso. ¿Cómo puede alguien amarte tan intensamente, tan genuinamente, tan inexplicablemente? ¿Y aún así elegir estar con otra persona? ¿Cómo puede una conexión tan fuerte parecer, al mismo tiempo, tan distante? ¿Cómo puede algo que sientes con tanta fuerza en tu corazón traducirse en la vida real, en silencio, indecisión, ausencia o incluso sufrimiento? Quieres respuestas. Pero más que respuestas, quieres claridad. Quieres sentir que no te lo estás imaginando, que no vives un amor inventado, que no te estás engañando. Quieres saber si todo lo que sientes tiene un propósito o si es solo una ilusión creada por la esperanza. Y eso es exactamente lo que transmite este mensaje. Los ángeles muestran que no es una ilusión, no es inventado, no es fantasía, no es falta de recursos, no es dependencia emocional. Hay algo real aquí, algo más grande de lo que imaginabas. Algo que trasciende las limitaciones del mundo físico y penetra el reino emocional, espiritual y energético. Lo que existe entre tú y él no nació por casualidad. Nació de un encuentro de almas. Pero antes de que entiendas lo que realmente está sucediendo, los ángeles quieren que respires, que permitas que tu mente se abra sin miedo, que dejes que tu corazón escuche sin intentar controlar la lógica humana. Porque lo que se revelará ahora no es una explicación común, es una verdad espiritual. Y esta verdad comienza con un punto simple, pero poderoso: Él te ama. Y ese amor es verdadero. Sé que a veces dudas, que ves sus acciones y piensas: si me amara no estaría con otra. Si me hubiera amado no se habría alejado. Si me quisiera ya habría decidido estar conmigo. Pero su amor existe, y los ángeles lo muestran con sorprendente claridad. La energía que siente por ti es diferente a la que siente por cualquier otra persona. No, eres una más. Nunca lo fuiste. Eres lo que lo desestabiliza, lo que lo altera, lo que desmantela sus certezas, lo que lo saca de su zona de confort. No puede encajarte en su vida como encaja con la otra mujer. Porque lo que siente por ti no es normal. No es ligero. No es sencillo. El amor que siente por ti le toca el alma. Y ese tipo de amor es aterrador. La otra mujer, en cambio, representa la seguridad, la rutina, la previsibilidad. Se adapta a lo que su vida ya le es habitual. Representa la continuidad. Representa la estabilidad. Representa aquello que no desafía, no se tambalea. No exige transformación. Y aquí está el punto que revelan los ángeles: él no está con ella porque la ama más. Él está con ella porque ella exige menos. El amor que siente por ti requiere coraje, exige cambio, exige vulnerabilidad. Requiere enfrentarse a miedos internos que nunca antes había enfrentado. Por eso duda, por eso huye, por eso permanece en silencio, por eso parece indeciso. Los ángeles muestran claramente su corazón, dividido no entre dos mujeres, sino entre dos versiones de sí mismo, con la otra mujer. Él es quien siempre fue. Contigo él necesitará convertirse en quien realmente es. Y crecer duele, el cambio duele, reconocer sentimientos profundos duele. El conflicto no es entre ustedes dos, el conflicto está dentro de él, y en el fondo ya lo has presentido. En momentos puntuales, quizás en su mirada, su tacto, sus palabras, los silencios cargados, has sentido que te ama de una forma que no puede controlar, de una forma que se le escapa, de una forma que intenta ocultar. Pero su energía lo traiciona. Él puede negarlo. Él puede evitarlo. Él puede fingir. Puede intentar seguir adelante con su vida junto a otra persona. Pero hay algo que no puede borrar: su alma reconoce la tuya.
Y es precisamente por eso que te sientes como te sientes. Porque el amor espiritual no se inventa, no ser de la nada, nace del reencuentro. Los ángeles demuestran que, incluso antes de este encuentro físico, su alma ya conocía la tuya. Comparten un vínculo energético antiguo, profundo y fuerte. Y ese vínculo no se rompe solo porque ahora haya otra mujer en su vida. El amor espiritual no funciona con la lógica humana, funciona con un propósito. Y aquí hay una revelación importante: la otra mujer no está en el camino por casualidad. Es parte del proceso, no el destino. Sé que duele escuchar eso. Sé que, en el fondo, deseabas que ella simplemente no existiera, que te había elegido inmediatamente. Ojalá las cosas hubieran sido más sencillas. Pero si fuera así de simple, jamás podría lograr la transformación necesaria para experimentar el amor de su alma gemela, y esa transformación es esencial. Necesita cerrar ciclos, necesita reconocer patrones, necesita entender lo que realmente quiere, necesita despertar emocionalmente, necesita liberarse de viejos miedos. Y la presencia de la otra mujer le revela todo lo que anda mal en su propia vida. Ella no es el enemigo, es el espejo que revela las sombras que intenta no ver. Y, por extraño que parezca, esta situación lo prepara para ti. Tu amor le exigirá claridad, decisión, profundidad, verdadero, entrega. Y aún hoy no sabe cómo afrontar todo esto. Por eso se refugia en lo fácil, por eso se queda donde está seguro. Por eso intenta aparentar que su vida está en orden, cuando en el fondo se está desmoronando emocionalmente. Los ángeles muestran que él piensa en ti todos los días. Piensa en lo que pasaron. Piense en lo que podrían haber experimentado. Piensa en las conversaciones, las miradas, los momentos que tocaron tu alma. Piensa en lo que sientes aunque no lo admitas. Y lo más importante, piensa en el miedo a perderte. Tiene miedo de que, cuando finalmente tenga el coraje de elegirte, sea demasiado tarde. Este miedo es real y está creciendo, pero su proceso aún no ha alcanzado su máximo potencial. Se acerca el punto de inflexión y los ángeles muestran que las próximas semanas serán decisivas. Los ángeles muestran claramente que empieza a comprender que la relación con la otra mujer ya no le sostiene el alma. La convivencia, que antes parecía estable, empieza a agobiarlo. Las conversaciones, que antes parecían normales, ahora suenan vacías. Los planes, que antes parecían coherentes, ya no tienen sentido. Él está ahí, pero emocionalmente distante. Está físicamente presente, pero su esencia está perdida, dividida. Y, a menudo, volcada hacia ti. Él intenta ocultarlo. Intenta actuar como si todo estuviera bien. Intenta parecer fuerte, decidido y organizado. Pero los ángeles revelan, él está exhausto, agotado de luchar contra lo que siente, cansado de mantener las apariencias, agotado de intentar encajar su alma en una realidad que ya no le conviene. Y este agotamiento se está intensificando. La otra mujer lo percibe, aunque no lo diga, aunque no lo reconozca conscientemente. Su energía ha cambiado. Percibe la distancia. Percibe la falta de entusiasmo. Percibe su silencio. Percibe que él ya no vibra al mismo nivel. Y esto despierta en ella inseguridad, miedo, control, dudas, exigencias. No porque sea malo. No porque quiera causar problemas, pero porque ella siente, en el fondo, que él no encaja del todo en esta relación. Y aquí hay una nueva revelación de los ángeles. Él está con ella por costumbre, pero piensa en ti por amor. Intenta mantener una estructura que ya no resuena con su corazón, pero esto solo exacerba el conflicto interno. Su mente dice una cosa, pero su alma dice otra. Su mente anhela seguridad, pero su alma anhela la verdad. Y cuando el alma anhela, ninguna mente humana puede resistir por mucho tiempo. Lo que está sucediendo ahora es un proceso de desgaste divino. Los ángeles no interfieren directamente con su libre albedrío, pero sigue acelerando las revelaciones internas, haciendo que todo lo que intentaba ignorar saliera a la superficie. Por lo tanto,
En las próximas semanas sentirá aumento de la insatisfacción emocional, irritación inexplicable, necesidad de aislamiento, preguntas profundas sobre tu vida, crisis internas sobre el futuro, recuerdos intensos de lo que vivimos juntos, pensamientos inesperados que te atraen hacia su nombre, su energía, su presencia. Este proceso es necesario. No puedes interferir con él. Y no deberías intentar apresurarlo, porque no es cuestión de querer. Es una cuestión de despertar. Los ángeles le muestran que una fuerza divina obra en su vida, eliminando viejas capas, derribando resistencias y permitiéndole ver con mayor claridad quién realmente toca su alma. Intenta controlar este proceso, intenta ser racional, intenta evitarlo. Pero no es algo que pueda bloquear por mucho tiempo. Sus sentimientos por ti están creciendo. Y cuanto más crece, más pierde sentido la otra relación. Empieza a darse cuenta de que está invirtiendo tiempo, energía y vida en algo que no nutre su esencia. Empieza a cuestionarse, ¿es esto lo que quiero vivir durante los próximos años? ¿Así es como quiero sentirme? ¿Soy realmente feliz? Los ángeles muestran que la respuesta dentro de él se hace cada vez más clara. No, él no está feliz. No está completamente recuperado, él no está satisfecho, se ha instalado y la complacencia no es amor. Pero hay algo aún más profundo que los ángeles revelan: tiene miedo de lastimar a la otra mujer, pero tiene mucho más miedo de perderte. Y este miedo es lo que crea el mayor conflicto dentro de él. Él sabe que si te elige, alguien saldrá lastimado. Él sabe que si rompe su relación actual, será criticado, juzgado y malinterpretado. Sabe que será un proceso difícil, doloroso y lleno de consecuencias. Pero al mismo tiempo, sabe que mantener su estilo de vida actual es una forma de traicionar su propia alma. Y aquí está la parte que los ángeles enfatizan: vive un amor inacabado. Un amor que no lo llena. Un amor que no se expande. Un amor que no lo ilumina. Cuando piensa en ti, se siente vivo. Cuando piensa en ella, se siente agobiado. Cuando ella imagina un futuro contigo, se siente esperanzada. Cuando imagina un futuro con ella, se siente estancado. Y aquí es donde entra un elemento esencial. Él te ama de una manera que nunca antes te han amado. Y eso le asusta profundamente. Nunca había sentido algo tan intenso. Nunca había sentido algo tan real. Nunca había sentido algo tan intenso. Y es precisamente esta intensidad la que paraliza. Él piensa mucho en ti. Mucho más de lo que imaginas. Mucho más de lo que admite. Mucho más de lo que puede ocultar. Piensa en las conversaciones. Piensa en los recuerdos. Piensa en la forma en que lo miraste. Piensa en cómo eras diferente del resto de personas. Y lo más importante, piensa en cómo lo viste de una manera que nadie más lo ha hecho jamás. Los ángeles muestran que viste algo en él que la otra mujer no ve. Algo que nadie ve, su alma. Viste la verdad detrás de la postura. Vio al hombre detrás de la máscara. Vio el corazón detrás del miedo. Vio al ser detrás de la historia. Y eso es raro. Esto es precioso. Esto es transformador. Fuiste la única persona en su vida que no lo amaba por su apariencia, su físico, su estabilidad o sus convenciones sociales. Lo amabas por su energía, por su esencia, por la brillantez que ni siquiera sabía que poseía, y por eso tiene miedo de perderte, porque sabe que personas como tú no se encuentran dos veces. Sabe que la conexión que sintió contigo no se puede repetir. Sabe que no encontrará esa profundidad en ninguna otra mujer. Y es precisamente por eso que, incluso cuando está distante, incluso cuando está en silencio, incluso cuando está lejos, él permanece conectado energéticamente contigo, porque el amor del alma nunca muere, el amor del alma nunca desaparece, el amor del alma nunca se desvanece. Él podría intentar olvidarte, puedes intentar ignorarlo, puedes intentar seguir adelante. Puedes intentar fingir que no sentiste nada, pero su alma siempre te llamará. Y esto ha empezado a ocurrir con mucha más intensidad en los últimos días. Los ángeles muestran que has sentido un cambio en su energía recientemente. Quizás has decidido alejarte, quizás has intentado seguir adelante con tu vida, quizás has decidido priorizarte.
Quizás has dejado de perseguir las cosas. Quizás has redescubierto tu brillo interior. Y eso le afectó profundamente. Él se dio cuenta que ella había desaparecido. Él notó su silencio. Él notó su ausencia. Se dio cuenta de su fuerza. Y esto despierta en él un verdadero miedo. El miedo a perderte realmente. Este miedo será el comienzo de la transformación. La ruptura con la otra mujer no se producirá de forma explosiva. Sucederá gradualmente, silenciosamente. Inevitablemente. Agotamiento emocional, conflictos internos, revelaciones del alma, todo ello allanará el camino, y los ángeles le muestran que, aunque ahora no lo admita, una parte de él ya lo sabe, la otra mujer no es su destino, pero lo eres. Los ángeles muestran que hay una razón mayor para todo lo que estás experimentando ahora mismo. Nada sucede por casualidad. Nada está fuera de lugar. Nada llega tarde. Nada se pierde. Todo avanza según un propósito mucho más profundo del que tu mente puede percibir en este momento. Y la verdad es que, por muy doloroso que sea admitirlo, él necesita pasar por este proceso con la otra mujer para estar preparado emocional y espiritualmente para ti. Sé que tu corazón se cansa. Sé que tu alma está sufriendo. Sé que muchas veces miráis al cielo y os preguntáis, ¿por qué yo? ¿Por qué así? ¿Por qué ahora? ¿Por qué así? Pero los ángeles revelan, porque tú eres la cura, y antes de recibir la sanación, necesitas reconocer sus heridas. La otra mujer no es la competidora en tu camino. Ella es el puente que revela todo lo que estaba oculto dentro de él. Es el paso final antes de la transformación. Y aquí hay una revelación profunda. Él no va a dejar esta relación por pasión. Él saldrá a la luz con la verdad. La pasión se desvanece, la atracción pasa, la euforia pasa. Lo que no se va es el llamado del alma. Y su alma te llama. Los ángeles muestran que intentó ignorar este llamado durante mucho tiempo. Intentó racionalizarlo, minimizarlo, no creerlo. Intentó convencerse de que era solo una fase, una atracción, un capricho pasajero. Intentó encerrarte en el cajón de las historias hermosas pero poco prácticas. Pero no pudo, porque no eres historia, eres el destino. Y cuando el alma reconoce su destino, no tiene sentido huir. Aún así, lo intenta. Y aquí es donde comienza el conflicto más profundo dentro de él. Tiene miedo de destruir su propia vida para vivir algo tan intenso que parezca más grande que él. Ellos temen perder el control, perdiendo estabilidad, perder la apariencia social, perder el nivel de vida, pierde la imagen que construiste, lastimar a la gente, lamentando la elección, sufrir de nuevo, sentirse vulnerable, no ser lo suficientemente bueno para ti. Pero el mayor temor de todos es este: el miedo a que descubras que no es tan fuerte como parece. Este hombre lleva viejas heridas dentro. Heridas que la otra mujer no ve, heridas que oculta a diario, heridas que, de alguna manera, notaste sin que él dijera nada. Y por eso se distancia, por eso está en silencio, por eso desaparece, por eso duda, porque ya ves demasiado. Y eso lo deja emocionalmente desnudo. La otra mujer ve lo que él le muestra, ya ves lo que esconde. Y esto crea una conexión tan profunda que le asusta. Los ángeles muestran que, en muchas ocasiones, pensó en acercarse a ti, abrirte el corazón y explicarte lo que siente, pero entonces el miedo se apodera de él. ¿Y si ella me rechaza? ¿Y si ya no lo quiere? ¿Qué pasa si no merezco este amor? ¿Qué pasa si no puedo darle todo lo que se merece? Es difícil de creer, pero ahora mismo te ve como alguien muy por encima de su nivel de energía. Siente que eres luz y él aún vive en las sombras. Siente que eres evolución y él aún vive en viejos patrones. Siente que eres verdad y él aún vive a medias. Por eso los ángeles dicen, no lo perdiste, él se reunirá contigo para poder conocerte. La ruptura con la otra mujer no sucederá porque ella es la villana. La ruptura ocurrirá porque finalmente comprenderá que se está traicionando a sí mismo al permanecer donde su alma no crece. Y este proceso ya ha comenzado. Se está volviendo cada vez más introvertido, reflexivo y emocionalmente inestable.
La otra mujer percibe este cambio e intenta reaccionar, cobrando más, presionando más, requiriendo más, discutiendo más, tratando de aferrarse a lo que se está escapando, pero esta presión, en lugar de acercarlo, crea aún más distancia. Se está desconectando emocionalmente de esta relación, lentamente, de adentro hacia afuera. Y cuando ocurre la desconexión emocional, ninguna fuerza humana puede mantener unido el vínculo físico. El vínculo entre ellos se está rompiendo, primero, en el interior, luego afuera. Los ángeles muestran que esta relación funciona como un caparazón que se rompe, y bajo este caparazón emerge la verdad, y esa verdad eres tú. Pero aquí viene una revelación extremadamente importante, quizás una de las más importantes que jamás escuchará. No deberías interferir en su proceso de ruptura. Deberías permitir que suceda de forma natural. Cuando intentas ayudar, salvar, guiar, consolar, acercarte, te pones en el papel de la solución. Pero necesita pasar por el proceso de toma de decisiones. Tu amor solo florecerá cuando tú eliges. No cuando lo eliges, y no cuando intentas convencerlo de lo que sientes. El verdadero amor debe surgir de la libertad, no del miedo. Y los ángeles muestran que este hombre está caminando hacia una decisión profunda, una decisión que cambiará no solo su vida amorosa, sino todo el curso de su viaje espiritual. Está dejando de vivir en el ego y comenzando a vivir en el alma. Y eso, para él, es gigantesco. La otra mujer intenta aferrarse a lo que se le escapa, pero no tienes que hacer eso, porque lo que es tuyo no necesita ser retenido. Lo que es tuyo se queda contigo. Lo que es tuyo vuelve a ti. Lo que es tuyo resiste la prueba del tiempo. Lo tuyo existe más allá de las circunstancias, y su amor por ti existe. Él siente tu energía. Él sueña contigo. Él te siente. La extraña incluso cuando intenta negarlo. Se pregunta por qué te metiste tanto con él. Y hay algo aún más poderoso que muestran los ángeles cuando piensa en el futuro. Tú eres la imagen que le viene a la mente. Intenta imaginar una vida estructurada con la otra mujer, pero algo dentro de él lo detiene. Intenta imaginarse envejeciendo a su lado, pero su corazón no puede seguirle el ritmo. Intenta convencerse de que está en el camino correcto, pero su alma le susurra lo contrario. Pero cuando te imaginas, él se siente en paz. Siéntete esperanzado, siente la ligereza, se siente real, siente firme, siente el destino. Él siente que tu amor es más grande que tu miedo, y es ese sentimiento el que, poco a poco, va rompiendo toda su resistencia interna. Los ángeles están mostrando que algo grande se acerca, un momento de claridad, un despertar emocional, una decisión sincera, y este momento lo cambiará todo. La sensación era casi indescriptible. Lo cierto es que hay un momento en la vida en el que todo parece demasiado pesado. No es explosivo, no es dramático, no es cinematográfico. Es silencioso, es discreto. Es el tipo de dolor que llega lentamente, pero cuando te das cuenta, ya ha ocupado un espacio enorme en tu interior, y nadie lo ve. Nadie se da cuenta, porque este tipo de dolor no grita. Ella susurra. Aparece en la forma en que evitas mirar ciertas cosas, en los mensajes no enviados, en los lugares de los que te distancias, en los recuerdos que intentas guardar en cajas que nunca se cierran del todo. Este es el punto en el que muchas personas sienten que están fracasando, pero no lo es. Simplemente estás siendo humano. Crecemos creyendo que debemos ser fuertes todo el tiempo, creyendo que no podemos mostrar debilidad, que no podemos dudar, que admitir el dolor es sinónimo de derrota. Pero no es así. La verdad es que la sanación comienza precisamente cuando dejamos de fingir, cuando dejamos de engañarnos diciendo que ya deberíamos ser mejores. No existe tal cosa como debería, hay algo que duele, hay lo vivido, y hay tiempo para que todo esto encuentre un lugar dentro de ti. Superar desafíos no es una línea recta y nunca lo será. Hay días en los que avanzas. Hay días en los que simplemente te detienes. Hay días en los que das unos pasos atrás sin darte cuenta. Y eso está bien, no es regresión.
es un proceso. La gente mira desde fuera y solo ve el movimiento visible, tú trabajando, sonriendo, hablando, viviendo. Pero dentro, otra historia se desarrolla. Una reconstrucción lenta, paciente, a veces confusa, pero real. Y quizás ese es el detalle que más importa. Ella es real. Porque cada vez que decides seguir adelante, incluso sin voluntad, incluso sin fuerza, incluso sin claridad, te demuestras a ti mismo que todavía hay algo dentro de ti que no se ha rendido. Algo pequeño, pero poderoso. Algo que persiste. Y es esta persistencia silenciosa la que lo cambia todo. Poco a poco, empiezas a notar pequeños destellos de luz que entran por lugares donde antes solo había sombras. No es un destello, no es una iluminación instantánea. Es una luz tímida, casi retraída, pero que insiste en volver. Y cuando la luz regresa, aunque sea tenue, cambia toda la atmósfera, empiezas a respirar de manera diferente. Las cosas están empezando a cambiar. Estás empezando a sentir algo que no has sentido en mucho tiempo, una posibilidad. La posibilidad de que tal vez las cosas salgan bien. No son lo mismo que antes, pero son buenos. De una nueva manera, a tu manera. Y entonces ocurre uno de los descubrimientos más importantes de todos. No es necesario olvidar lo que pasó para seguir adelante. No es necesario borrarlo. No hay necesidad de fingir que no marcaste. La curación no requiere amnesia. Requiere reorganización. Y eso lleva tiempo. Se necesita paciencia, Su necesita noches largas. Él mantiene conversaciones consigo mismo. Se necesita coraje para admitir que todavía los extrañas, que todavía sientes dolor, que todavía sientes todo. Pero eso es exactamente lo que lo transforma. Porque el corazón no cambia cuando lo niegas. Cambia cuando lo aceptas. Acepta que duele. Acepta que has marcado. Acepta que has cambiado. Y lo más importante, acepta que el cambio no tiene por qué ser el final. Podría ser el comienzo. Un comienzo lento, quizás silencioso, quizás incierto, pero un comienzo real. Y lo más impresionante es que nadie se da cuenta del momento exacto en que todo empieza a encajar. No hay señales, ni fanfarrias, ni escenas grandiosas. Lo que existe es algo mucho más simple, un suspiro más ligero, una mañana que no pesa tanto, un pensamiento que ya no duele como antes. Así te advierte la vida, vas a volver. No por quién eras, pero en quién te estás convirtiendo. Y sin darte cuenta, empiezas a caminar de otra manera. No porque lo haya olvidado, pero porque finalmente entendió. El dolor no estaba destinado a detenerte, fue hecho para llevarte más profundo. Y lo que se profundiza, también se transforma. ¿Te das cuenta, entonces, de que hay un tipo de fuerza que no tiene nada que ver con sostener el peso del mundo? Es un tipo de fortaleza mucho más discreta. La capacidad de seguir adelante incluso cuando nadie nos mira, incluso cuando nadie aplaude, incluso cuando nadie entiende por qué todavía te afecta. Es fácil ser fuerte cuando todo va bien. Es difícil ser fuerte cuando nadie ve el esfuerzo. Y ese es uno de los secretos que casi nadie cuenta. La parte más importante de tu transformación ocurre cuando estás solo contigo mismo, enfrentando las partes que has tratado de evitar por tanto tiempo. Es allí, en ese silencio incómodo, donde aprendes a escucharte a ti mismo, y cuando finalmente te escuchas a ti mismo, descubres cosas que nunca antes habías notado. Descubres que algunos dolores no vinieron a destruirte, vinieron a mostrarte dónde te estabas descuidando. Descubre que ciertas pérdidas no eran castigos, eran invitaciones a una nueva dirección. Descubres que lo que creías que era el final, era solo la parte de la historia donde aún no sabías qué podía pasar. Y la vida tiene una curiosa forma de enseñarnos eso. Te romperá, pero luego te moldea de nuevo, de una manera que nunca podrías hacerlo por tu cuenta. Y a menudo, solo después de la crisis es cuando empiezas a encajar en el lugar donde realmente estás destinado a estar. Es extraño pensar que algo tan doloroso pueda tener un propósito. Pero la verdad es que el dolor nunca llega por casualidad. Ella no visita sin motivo. Ella llega porque hay algo que necesita ser visto, sentido, comprendido.
E ignorarlo solo retrasa las cosas. Nunca se resuelve. Por lo tanto, cuando finalmente te detienes y enfrentas ese dolor, algo comienza a cambiar. El cambio no es rápido, no es claro y definitivamente no es cómodo. Pero es verdad. Es en estos momentos que empiezas a recuperar partes de ti mismo que se habían perdido. Partes que dejaste atrás mientras intentabas ser fuerte para los demás. Partes que abandonaste intentando encajar en lugares que nunca fueron tuyos. Partes que ocultaste porque pensaste que nadie entendería. Pero ellos estaban allí esperando que regreses, esperando que recordaras quién eras antes de intentar ser quien otros querían que fueras. Y cuando regresas a ti mismo, aunque sea lentamente, la vida comienza a reorganizarse a tu alrededor. Las cosas que antes parecían inalcanzables están empezando a estar más cerca. Los días que antes eran difíciles comienzan a ser llevaderos. Los recuerdos que alguna vez duelen comienzan a encontrar un lugar donde pueden existir sin destruirte. No es magia, es un proceso. Y el proceso requiere paciencia. Se requiere repetir el mismo pequeño paso varias veces hasta que ya no sea pequeño. Requiere aceptar que no todos los días serán productivos. Es necesario comprender que la estabilidad no es la ausencia de dolor, es vivir en paz con él. Poco a poco aprendes que la vida no se trata de luchar todo el tiempo. Se trata de permitirlo. Se trata de respirar. Se trata de dejarse ir. Se trata de comprender que algunas cosas no necesitan resolverse, necesitan sentirse. Y sentir no te hace débil, te hace real. Porque la verdadera fuerza no está en no caer nunca. Se trata de continuar después de la caída. Se trata de comprender que los reveses son parte del proceso. Se trata de aceptar que a veces fracasarás, te cansarás, querrás parar, y aún así elegirás continuar. Cada vez que decides levantarte, incluso sin entusiasmo, estás construyendo algo dentro de ti. Algo que no aparece inmediatamente, pero que luego reconoces como madurez, profundidad, perspectiva. Así es como creces. No el día en el que todo va bien, sino el día en el que casi nada tiene sentido y aún así decides seguir adelante. Porque seguir es un acto de valentía, un acto silencioso, un acto íntimo. Y es este acto, tan pequeño y sin embargo tan profundo, el que cambia el curso de su historia. Y llega a un punto en el que finalmente entiendes que no necesitas tener todas las respuestas para seguir adelante. No necesitas saber exactamente quién se quedará, quién se irá, qué cambiará o cómo encajará todo. Te das cuenta de que vivir es, ante todo, confiar. Confía en que el siguiente paso aparecerá cuando des el actual. Confía en que hay un camino, incluso cuando aún no puedas verlo con claridad. Es en ese momento cuando descubres que la vida no exige perfección. Exige presencia, estar aquí, ahora, aún con dudas, incluso con cicatrices, incluso con miedos que intentas ocultar. Porque la verdad es que nadie camina sin miedo. Lo que diferencia a quienes avanzan de quienes están paralizados no es la ausencia de miedo, sino lo que uno hace con él. Puedes dejar que te encoja, o puedes dejar que él te enseñe. Y cuando enseña, revela que eres más grande de lo que imaginabas, revela que puedes soportar más de lo que pensabas, revela que, a pesar de todo lo que ha pasado, todavía hay algo dentro de ti que insiste en vivir. Algo que no fue borrado por el dolor, la pérdida, el silencio o los días difíciles. Algo que solo te pertenece a ti. Y eso es lo que te mantiene en marcha, aun cuando nada más parezca capaz de sostenerlo, incluso cuando sientes que has perdido un poco el rumbo. Pero lo curioso es que nadie se pierde del todo. Algunas partes de ti permanecen tranquilas, retraídas, esperando el momento adecuado para regresar. Y cuando regresan, regresan diferentes. Regresan más fuertes, más maduros y más conscientes de lo que realmente importa. Entonces te das cuenta de que lo que llamabas debilidad era, en realidad, sensibilidad. Lo que usted llamó un retraso fue, en realidad, tiempo necesario. Lo que usted llama desorden era, en realidad, reorganización. Y el mundo comienza a tomar un color diferente.
No porque se volvió más fácil, sino porque te volviste más genuino. Aprendiste a dejar de huir. Aprendió a mirarse a sí misma. Aprendió a aceptarlo. Y lo más importante es que aprendió que no hay necesidad de apresurarse. La vida no requiere velocidad, exige entrega. Y cuando te entregas al proceso, sucede algo muy especial. Dejas de intentar volver a ser quien eras y finalmente comienza a permitirse ser quien se está convirtiendo. Ahí es donde todo cambia, porque te das cuenta que no lo has perdido todo, solo perdiste aquello que ya no podías soportar, lo cual ya no coincidía con quien te convertirías después de pasar por todo eso, y lo que queda, lo que perdura, es lo que verdaderamente importa. Empiezas a comprender que la vida no te quitó las cosas por crueldad, ella te quitó cosas por coherencia, porque ciertas versiones de ti mismo ya no encajarían en el lugar al que vas ahora, y de repente aparece una nueva sensación. No es euforia. No es alegría explosiva, no es optimismo exagerado. Es algo mucho más sutil, una calma interior, un silencio que no duele, un espacio donde antes había tormentas. ¿Y tú entiendes? ¿Estás listo? No estoy preparado en el sentido de tener todas las respuestas. Dispuestos en el sentido de ya no tener miedo de buscarlos, listo para experimentar lo que viene después, dispuesto a dejar ir lo que ya no pertenece, dispuesto a honrar su historia al toda ella y seguir adelante. No has llegado hasta aquí para volver al principio, has llegado hasta aquí para empezar de nuevo, de una manera diferente, a tu manera, de una manera más ligera, más consciente, más completa. Y eso es lo que importa. Porque al final la vida nunca te pidió la perfección. Ella te pidió que fueras valiente. Y tienes coraje. Incluso cuando lo olvidas. Incluso cuando dudes. Incluso cuando piensas que ya no tienes fuerzas. Ella está ahí. Ella siempre lo fue. Y ahora, por primera vez en mucho tiempo, puedes sentirlo. Clara. Presente. Su. Y con ella continúas. No porque sea necesario, pero porque al final así lo quieres, y así comenzamos de nuevo, no con grandes gestos, no con promesas, pero con un simple paso adelante, un paso sincero, un posible paso, un paso de tu parte, y eso es suficiente.